¿Qué es lo que va a hacer la iglesia en este tiempo? ¿Cuál es la historia de la iglesia ahora? Esconderse en cuatro paredes y que no me llegue el juicio a mí. Escondernos en cuatro paredes y que Dios, por favor, líbrame y guárdame. Y meterme en un cuarto encerrado y decir, Dios, por favor, que a mí no me toque. No es la posición de la iglesia. La iglesia no puede ser cobarde. Jesús lo dijo, sobre esto yo voy a edificar, sobre esta roca, la revelación que tuvo Pedro, esta verdad, voy a edificar la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. El Señor nos dio un espíritu de dominio propio. No me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios, no es otra cosa. No es el tiempo en que la iglesia se mete encerrada orando por misericordia para sí mismo y diciendo, Dios mío, que por favor esto no me toque. No, no, no. Es el momento en que la iglesia se active, porque la iglesia detiene juicios. Escucha esto, escucha. La iglesia detiene juicios. La iglesia es llamada como fue llamado Jonás. Cuando venía el juicio contra Nínive, Dios despierta a Jonás y le dice, levántate. Es que estaba acostado el hombre. Estaba como durmiendo, no sé, pero Dios le dice, levántate. Y creo que hoy el Señor nos tiene que decir a muchos, levántate, levántate, porque viene un juicio porque la maldad ha sido muy grande. Viene un juicio. Y hay gente que va a vivir juicios terribles. Y hay cosas que le van a llegar a muchas personas porque viene un juicio. La tierra está viviendo juicios. En diciembre, y creo que en diciembre vivimos una cantidad de catástrofe en lo que fue Australia, con estos incendios que no se querían apagar por nada del mundo, y vemos catástrofes en toda parte. Esta madrugada tembló en Colombia y yo le digo al Señor, Señor, guarda, ¿verdad? Que haya una catástrofe muy fuerte en cualquiera de estos países, porque en este momento una catástrofe física es el peor escenario que puede existir. O sea, colapsaría cualquier situación. Que Dios nos guarde, que Dios nos protege, que Dios nos cuide sobre eso. Pero en este momento viene un juicio. Viene un juicio contra personas que usted tal vez conoce. Viene un juicio contra familiares que se alejaron de Dios. Viene un juicio, y no le digo que fue que Dios lo quiere mandar, sino es que la misma consecuencia del pecado va a traer estos juicios. Entonces viene un juicio contra amigos, contra vecinos, contra países, contra ciudades, contra pueblos. Viene un juicio de enfermedad, viene un juicio de muerte. Pero la iglesia no debe estar escondida. La iglesia no tiene que estar escondida. La iglesia tiene que levantarse. No sé si está de acuerdo conmigo. Si está de acuerdo conmigo, diga amén, 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 amén. Y escriba por ahí en Facebook, escriba amén, amén, amén. Porque la iglesia tiene que levantarse. Así fue la palabra que Dios le dio a Jonás. Y así es la palabra que Dios nos da a nosotros. Levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Levántate y ve, levántate y ve, levántate y ve. ¿Por qué Jonás tenía que ir a Nínive? Porque al ir Jonás a Nínive podía hacer que Nínive se arrepintiera. Y al arrepentirse Nínive, que posteriormente lo vimos, ¿qué pasó? Se detuvo el juicio. Y cuando usted llega con un mensaje de Dios antes de tiempo a esas personas, se puede detener el juicio. Que alguien diga amén a esto. Se tiene que detener juicios. Y hay gente que está viviendo cosas muy fuertes, pero fuimos nosotros llamados a detener juicios. Fuimos nosotros llamados a detener juicios. Es el momento de levantarnos y hacer lo que no habíamos hecho antes, y hacerlo con mayor ímpetu, mayor fuerza, mayor valentía. Tenemos que hacerlo como nunca antes. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a predicar. Como nunca antes orar. Usted dice, pero no puedo salir, pero tenemos medios de comunicación y podemos hoy predicar como nunca antes hemos predicado la palabra. Podemos hoy hablar como nunca antes hemos hablado. Tenemos que hoy anunciar el evangelio a mucha gente, porque hoy está tranquilo usted. Decía alguien, yo hablaba con alguien esta tarde y decía, la gente está totalmente como tranquilo frente al virus porque no le ha tocado un familiar o un amigo. Cuando el virus le toque un familiar y cuando una persona muy cercana padezca lo que muchos vemos en videos, la gente viviendo una cantidad de paros respiratorios y viviendo una cantidad de cosas y sufriendo una cantidad de situaciones, cuando eso pase con algunos de los familiares, usted va a decir, ay, esto fue en serio.
Esto fue en serio. Y no debemos esperar hasta ahí. Porque hoy en día una palabra asertiva, una palabra de predicación, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una oración específica, ven, yo quiero hablar contigo, ven, hagamos una videollamada, necesito que hablemos. Es el momento en que la iglesia se tiene que levantar para hablar a la gente. Tenemos que hablar a la gente como nunca antes. Tenemos que orar por muchos. Mira lo que va a pasar, porque no me voy a demorar mucho en este mensaje. Mira lo que va a pasar. Dios va a empezar a colocarte en el corazón a partir de hoy personas. En tu mente y en tu corazón te van a llegar nombres de personas que tú has conocido y que tú tienes el contacto ahí en WhatsApp, y que tienes el contacto en Facebook, y tienes que preguntarle cómo estás. Y no solamente la persona le va a contestar, mira, sí, yo estoy bien, o estoy mal, o estoy lo otro, pero te dice, te quiero hacer una pregunta de verdad y de corazón. Y la persona te va a decir, sí, dime, pregúntame, ¿te puedo preguntar? Sí, pregúntame, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? Y la persona tiene que ser honesta contigo y te va a decir, muchos de ellos, no estoy tan bien. Listo, este es el momento. Antes de que venga algo peor, este es el momento de arrepentirnos. Es el momento de corregir errores. Es el momento de meternos en lo secreto. Es el momento de buscar al Señor. Es el momento. Y entonces somos como Jonás, que cuando llegamos a tiempo el juicio se detiene. Jonás se levantó. No quería, usted sabe todo el proceso que vivió Jonás. Él se fue para Tarsis en vez de irse para Nínive, pero ahí Dios lo movió. Entonces vino la tormenta, y cuando vino la tormenta él quiso morirse. Entonces lánceme al agua, pero él no quiso ir a Jonás, y él no quiso ir a Nínive. Entonces Jonás llegó y hasta dijo, me quieres morir, más bien lánceme. Él no se lanzó, sino que lo lanzaran, y ahí Dios le preparó un gran pez, pero el tipo no se arrepentía. Hasta el tercer día usted puede leer, Jonás llega y toma un arrepentimiento, dice, Señor, voy a cumplir lo que prometí, y la ballena lo vomitó en Nínive. Y cuando llega a Nínive empieza a predicar Jonás, y cuando predica, en un día se convirtió 120,000 personas que estuvieron a punto de morir. 120,000 personas que estuvieron a punto de morir se arrepintieron y se salvaron por la predicación de un valiente. Por la predicación de un valiente. Y como nunca antes nos tenemos que levantar para detener el juicio a mucha gente. No para regañarlo, no para decirle, oiga, hijo del diablo, sinvergüenza, arrepiéntase, pecador inmundo. No seamos predicadores terroristas. Es el momento de hablarle con cariño a la gente, con amor, de decir qué necesidad tienes, te puedo ayudar en algo. Estás pasando por algo, tienes que comer. No tengo mucho, pero tengo una libra de arroz, la compartimos entre los dos, miremos a ver qué hacemos. Pero vamos a compartir, vamos a hablar con muchas personas, pero vamos a decirle a la gente, ¿cómo está tu relación con Dios? Arregla tu vida con Dios. Es que nunca he sabido nada de Dios, pues es el momento. Háblale del Señor, háblale del amor de Dios, háblale de la misericordia, háblale de la protección que es de aquellos que buscan del Señor. Yo no te puedo decir a ti que a ti no te va a tocar el virus. No te puedo decir eso. No te puedo decir eso. Lo que te puedo decir es que aunque te toque el virus o no te toque, a ti no te va a afectar en tu alma y en tu propósito, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Que si nos llegara a tocar el virus a nosotros, de esa Dios nos va a levantar. Aleluya. De esa el Señor lo va a hacer. Y que si de repente algo pasa es porque fue la voluntad de Dios. Pero yo prefiero estar en la voluntad de Dios que estar lejos de la voluntad de Dios. Y yo prefiero aceptar lo que venga, tenga que venir, pero tenemos que predicar la palabra. Porque el juicio no es la enfermedad. El juicio es morirse sin Dios. El juicio no es que alguien hoy tenga una enfermedad y se muera. El juicio es que alguien tenga una enfermedad y se muera sin Dios. Ese es el juicio. El juicio es que hoy pudimos predicar y no predicamos, y se condenan ciudades enteras y pueblos enteros y vidas enteras por no predicar la palabra. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Levántate y detén un juicio. Hay un familiar tuyo, hay un amigo tuyo, hay una persona que tú conoces que está viviendo un momento muy difícil en este momento, que está mal porque no sabe cómo pagar arriendos, cómo pagar servicios, y tal vez tú ni tienes para colaborarle, pero tú tienes una palabra de parte del Señor. Como nunca antes tienes que empezar a predicar. Levántate y predica, levántate y predica, levántate y ora. Usa WhatsApp, usa Facebook, usa Messenger, usa Zoom, usa todos los medios de comunicación, usa Instagram, usa lo que sea, usa correo, usa lo que puedas usar. Llama a personas, usa teléfono, intenta, claro, no te digo vete para la calle y exponte, no, pero sí te digo de manera responsable, predica la palabra, ese es el momento de ganar almas. Nosotros dijimos en Lluvias de Bendición cuando comenzó el año, que Dios nos dio una palabra, y este año lo llamamos Visión 2020, tiempo de cosecha, y decíamos, pero ¿cómo va a llegar la cosecha? Y lógicamente nadie se va a convertir si no hay quien
les predique. Y la cosecha que va a llegar a lluvias de bendición será enormemente grande, porque vamos a predicar. Porque si no predicamos ahora, ¿cuándo? Si no es el momento de predicar, entonces, si la gente está lista, si la gente tiene una necesidad de acercarse con Dios porque hay una incertidumbre, y le vuelvo a repetir, estamos a la puerta de los peores escenarios. Estamos a la puerta de los peores escenarios. No crea que esto se va, y usted mira que soy terrorista y que soy alarmista, pero es lógico, no tengo que ser profeta para decirlo. Estamos a la puerta. No es fácil que todo el mundo se escondiera. El virus se va a propagar por mucha gente. Vamos a ver mucha gente muerta, lamentablemente. Pero podemos detener el juicio. Podemos detener el juicio. Podemos predicarle la palabra a alguien. Va a llegar la cosecha. Va a llegar la cosecha. Y yo te digo una cosa, te quiero dar una palabra de Dios. ¿La puedes recibir? Dios va a proveer tus necesidades. Si tú te preocupas por lo de Él. Preocúpate por lo de Él y Dios se preocupa por lo tuyo. Preocúpate por lo de Él y Dios se preocupa por lo tuyo. Que no estés todo el día porque viendo Netflix y viendo internet y metido en TikTok y viendo programas y viendo una cantidad. No te quedes ahí todo el día, sino predica la palabra que Dios te va a proveer. Es que no puedo salir a trabajar, al final estás encerrado, pero tienes internet, predica la palabra. Tienes cómo llamar a alguien, llámalo. Tienes cómo comunicarte, comunica. No es el momento de perder el tiempo, es el momento de predicar y de tener el juicio. Si una palabra correcta llega a una persona, esa persona va a recibir protección, va a recibir paz, va a recibir fortaleza, se le va a detener una cantidad de cosas, pero nosotros tenemos que hacerlo. Mira, yo le digo una cosa, oremos. Como nunca antes tenemos que orar. Ahorita la pastora Olinda va a comenzar esta semana, estén muy pendientes, a partir del lunes vamos a tener unos horarios de oración por Facebook y por otros medios de eso. Vamos a tener tiempo de oración, esté muy conectado. Yo le voy a estar avisando, aprovechando que estamos en cuarentena, vamos a tener tiempo de oración dirigido por la pastora Olinda y vamos a orar como nunca antes. El apóstol Alejandro va a empezar a darnos unos mensajes apostólicos de formación y de preparación a través de internet, que comience el lunes también. Entonces esto va a estar impresionante. Vamos a recibir palabra y oración y vamos a orar como nunca antes y vamos a aprender como nunca antes y vamos a esforzarnos y a estar conectados como nunca antes. Vamos a hacerlo, pero escucha esto. Y esto es bien, pero bien viable. Pero aparte de orar, que es fundamental, y aparte de prepararnos y formarnos y recibir una palabra, tenemos que predicar. Tenemos que predicar. Dios te va a colocar en el corazón a alguien que le vas a detener un juicio. Dios te va a colocar en el corazón a alguien que tienes que llamar y decirle, mira, ¿cómo estás con Dios? Estoy preocupado por ti, quiero orar por ti. Hay un familiar tuyo, hay una hermana tuya, hay un primo tuyo, hay un papá, hay un hijo, hay un compadre, hay una prima, hay un vecino, hay un amigo tuyo que necesita una palabra de Dios urgente. Y después de que termine hoy de la transmisión, si lo tienes que hacer esta noche o mañana, hazlo. Pero ve y pregona la palabra. Te voy a decir una cosa y termino con esto. Si usted y yo somos como Jonás, y en vez de ir a Nínive a predicar, nos vamos a hacer nuestra propia vida y nos descuidamos, entonces el juicio ya no es para ellos, sino la tormenta terrible será para nosotros. Ay, no le gustó eso, ¿cierto? Ya se va a desconectar, pero se lo tenía que decir. Si usted y yo no somos obedientes a la voz de Dios que nos dice, ve y predica, y en vez de eso nos distraemos con nuestros propios asuntos, entonces como le vino a Jonás una tormenta que casi lo mata, también nos va a venir a nosotros una tormenta que nos puede acabar. Hasta que aprendamos que tenemos que ser obedientes. El tiempo en que la iglesia se levante, se active como nunca antes en la predicación. Colóquese pie ahí donde está, en su lugar. Cierra tus ojos y escucha esta voz de Dios en tu corazón. Escucha que el Señor te está colocando en el corazón a alguien. A alguien te está colocando Dios en el corazón. No sé a quién. Si es un primo, un hermano, un familiar, un amigo, no sé a quién. Pero le tienes que hablar de Dios. Le tienes que hablar de Dios. No espere que el juicio le llegue para hablarle. Háblale antes de que llegue. Háblale hoy, háblale hoy. Hay un familiar tuyo que tienes que predicarle. Hay un primo, hay un hermano, hay un tío. Hay un alguien que usted y yo tenemos que hablarle. Hay una persona que está necesitando hoy una palabra, que está angustiado, que está desesperado, que no sabe qué hacer y requiere una palabra de Dios.
Hay una estrategia que Dios te va a dar para que le hables a esa persona. Hay una forma que Dios te va a hablar, te va a mostrar para que le hables a alguien. Sé que tienes tus propias preocupaciones y tus propios problemas, pero hoy Dios te coloca una. Preocúpate por lo Él, que se va a preocupar por lo nuestro. Preocupémonos por hacer lo que Él no quiere que hagamos, y que tengamos un tiempo de cosecha como nunca antes, y que ellos puedan decir en esta crisis, porque esto va a pasar, alguien estuvo pendiente de mí, oró por mí, me ayudó y me motivó y estuvo pendiente. Hoy vas a adoptar a alguien para que estés pendiente. Hoy vas a adoptar a alguien para que le prediques. Hoy vas a adoptar a alguien para que le estés motivando. Hoy hay un familiar, hay un amigo, hay alguien que eso. Se tiene que activar la oración en tu casa, la devocional en tu hogar. Se tiene que activar el tiempo de Dios en tu casa, donde estés, porque tenemos que detener juicios. Señor, ayúdanos para detener juicios. Señor, ayúdanos para detener juicios, que no llegue el juicio contra esa gente. Señor, ayúdanos para predicar tu palabra de manera asertiva, con sabiduría, con inteligencia, con empatía. Ayúdanos, Dios, Señor, y úsanos, que cada persona que me ve en este momento sienta el impacto tuyo, Señor, para predicar tu palabra. Que cada persona sienta el llamado tuyo para que anuncie tu evangelio, Señor. Que cada persona hoy sienta de parte tuya la responsabilidad enorme, Señor, de hablar y de detener juicio. Vas a detener el juicio de alguien, vas a detener ese juicio sobre una ciudad. Dios te va a usar para que ciudades enteras, países enteros puedan llegar al arrepentimiento, a la conversión, a la reconciliación con Dios. Este es el tiempo. Este es el momento. Oh Jesús, úsanos. Habla con Dios y dile: Señor, úsanos, úsanos, Dios, úsanos, úsanos. Necesitamos ser usados por ti, Señor. Úsanos, úsanos. Haz un compromiso con Dios. Mira la gente que tienes en tu corazón. Mira la gente que tienes en tu corazón. Dile: Señor, voy a cumplir y voy a predicar tu palabra. Dios te va a colocar a alguien en el corazón, en tu mente. Haz una lista de esas personas. Vas a terminar esta transmisión y vas a hacer una lista de esas personas y vas a decirle: voy a predicarle a ellos. Voy a hablarle a ellos, voy a llegar a ellos de alguna manera, de alguna forma, pero voy a predicarle la palabra tuya. Déjame ser responsable, Señor. Ayúdame a ser responsable. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre, gracias. Oro, Señor, por los que están enfermos. Declaro que si hay una enfermedad ahí en alguien, Señor, echo fuera el dolor, echo fuera la enfermedad por las llagas de Jesús. Toda infección, todo virus, toda situación, toda depresión, toda tristeza, toda ansiedad que hay en alguno aquí, Señor, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro un milagro. Declaro milagros financieros, porque es el momento de los milagros financieros. Va a aparecer dinero en el banco, va a aparecer dinero en las cuentas, va a aparecer alguien que te está debiendo, te va a pagar, te va a llegar mercados, te va a llegar provisión, te van a perdonar deudas, te van a perdonar arriendos. Algo va a suceder contigo. Si estás viviendo un momento difícil, te va a llegar milagros en el nombre de Jesús. Doy esa palabra. Esta misma semana van a suceder milagros extraordinarios en el nombre